Estamos en el tercer día de este congreso. A continuación, vamos a iniciar la mesa número 32, Ciencias, Filosofías y Saberes de los Pueblos Originarios. En primer lugar, tenemos al doctor Arturo Lomelí, que nos va a presentar su ponencia titulada ¿Qué son los estudios indígenas? Algunos aportes. ¿Listo? Bueno, bueno. Muy buenas tardes, tengan todos. Es realmente un placer para mí estar aquí con ustedes en este congreso que trata y aborda algo que durante mi formación como antropólogo, que me lo he pasado ya buena parte de mi vida en una región o las regiones indígenas del sureste y de Centroamérica en México, digo, al sureste de México y Centroamérica. Siempre se lleva uno a realizar ciertas reflexiones sobre el quehacer. Y de un tiempo para acá estoy adscrito al Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, que pues siempre haciendo filosofía, pues parte uno de una pregunta o preguntas que evidentemente nunca encontramos la respuesta, sino se nos van abriendo nuevas y nuevas preguntas. Y es esta de que, pues, ¿qué es eso que le llamamos estudios indígenas? Que sería el primer apunte. Bueno, quiero partir de la idea de Derrida, de la deconstrucción, y de que bueno, evidentemente la deconstrucción no es la destrucción o darle un manotazo a conceptos, ideas, paradigmas, todo lo que va asociado en a la formulación de conocimiento, sino que es reinterpretar y darnos cuenta por qué estamos en esto. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este recorrido inicial. En la primera lámina establezco, si va, se puede. Bueno, déjenme comentarles que en la presentación escogí poner un montón de fotografías de algo de pueblos indígenas o pueblos originarios actuales y también en algunos de casi todos del estado de lo que ahora conocemos como el estado de Chiapas. Bueno, los estudios indígenas son antes que nada una estrecha relación en algo que le llamamos la antropología y la relación del Estado nacional con las poblaciones indígenas. Y algunos colegas en algún momento han mencionado que la antropología y particularmente lo que llamamos antropología social, una de las más nuevas disciplinas de las ciencias antropológicas como tal, bueno, es de los años, el primer programa educativo fue por ahí de 1974, creo, para ser precisos, y que en esta novedad, pues es una relación estrecha con la interpretación que tiene la integración del Estado Nacional, al Estado Nacional con las poblaciones indígenas. Y esta disciplina en sí misma pues, nos ofrece una imagen propia de que el pasado y el presente están, concurren las culturas y las sociedades y que en su evolución esta se ha diversificado, acelerado y ha encontrado nuevos temas y esto. Pero siempre ha mantenido el tema, lo vamos a llamar el tema indígena, así, ¿verdad? Que es la manera suave de mencionar lo que en los orígenes de las relaciones de la colonia indio, ya no utilizarlo, hasta previo a la revolución que se utilizaba, se veía lo indio como un problema nacional, incluso autores muy famosos entre nosotros, Molina Enríquez y Justo Sierra y entre otros, mencionaban uno de los grandes atrasos de la sociedad que se estaba constituyendo vía independiente, la República, era el problema de lo indio.
Entonces ahí está. Entonces en esta reflexión, para entender esto, hay un montón de maromas, le voy a llamar, de maromas conceptuales que hacen que esta disciplina sea una de las ciencias sociales más joven, la antropología. Este, seguramente ya hay nuevas que serían como multidisciplinarias, pero en las ciencias antropológicas, dentro de esto, la antropología es como de la más reciente. Eh, y que, como todas las ciencias sociales, se encuentran en una constante construcción y en la búsqueda de sus intereses. Ha pasado o sea, las ciencias sociales pasan por diferentes intereses que los van llevando. ¿Sí? Vamos en esta. Y que, por lo tanto, en su construcción, pues necesita o ha necesitado estar con múltiples influencias que están interconectadas. Entonces tenemos una amalgama en estas nuestras disciplinas, en estas las ciencias antropológicas, tenemos una amalgama de influencias de muchas otras disciplinas de los distintos campos. Entonces ahí se vuelve un complejo, por eso no hablamos de una sola ciencia antropológica, sino hablamos de ciencias antropológicas que van en su derrotero, han ido construyéndose. Muy bien. Bueno, entonces como todo, así haciendo este esfuerzo de la deconstrucción y volver a reconstruir y saber en qué estamos situados, pues todas las disciplinas parten de dos grandes paradigmas que los hemos llamado los paradigmas clásicos, que son los que ven los procesos históricos, ¿verdad? Los marxistas, evolucionistas, neoevolucionistas, que ven los asuntos como procesos que se basan en una idea clave, que es hay progresión, hay evolución, se van sumando, ¿verdad? Hay una especie de constructivismo científico que lo va acompañando y también en su interpretación y que todos los fenómenos sociales obedecen a eso. O sea, lo que don Pablo González Casanova le llamaba las genealogías, que todo se va ubicando en esto. Y los otros, que son los sistemas, funciones, las estructuras, que serían como los dos grandes, que de alguna manera siguen estando, tienen alguna vigencia. En muchos de los trabajos siempre se presentan bajo estos temas. Y ahora hay unos nuevos, que les llamamos nuevos paradigmas, que pues ya, algunos ya no son tan nuevos, ¿no? Que se van poniendo, ¿no? La metodología, los hermenéuticos, los que parten de las ideas de energía, los sistemas complejos, los postcoloniales, los postmodernos, en fin, hay un montón de nuevas cosas que van haciendo. Pero, o sea, siguiendo el tema y con estos paradigmas, con estas ideas, se ha abordado precisamente el asunto de lo indígena, ¿verdad? En el tema indígena, los estudios indígenas se han abordado al menos con estos. Y el mismo, por decirlo, sujeto de investigación, que serán los temas indígenas, estos han pasado, o sea, somos sociedades que han emergido de un estado colonial. La misma definición de indio indígena, pues es una definición puramente colonial, ¿no? Ahí está, ahí nació, ¿no? Antes del periodo colonial, pues no hay indígenas, ¿no? Hay lo que había y ahora es lo que entonces ahí es lo que ha venido. Entonces hay una emergencia en el Estado colonial y ya en una ponencia en la mañana ya se hablaba de qué tiene que ver con este colonialismo interno que es el que va privilegiando. Tenemos un periodo, históricamente lo hemos circunscrito a periodos en estas construcciones de sociedades y las relaciones con el Estado en un periodo colonial que es importante señalar que, digamos que en este periodo, a pesar del momento del encuentro de Occidente con las tierras que ahora le llamamos americanas, hubo una destrucción entre los 40, 50 años primeros, que fue devastador, uno de los grandes cataclismos humanitarios, sociales, muy destructivo, que desaparecieron, en ese periodo desaparecieron cuando menos como dicen las crónicas coloniales,
de 6 partes, 5 desaparecieron. O sea, de cada 6 sobrevivió uno a ese embate de ese periodo. Pero luego hubo una especie de restitución en el cual los que sobrevivieron estuvieron, incluso fueron segregados y tuvieron sus vidas como autónomas. ¿Cuándo se empieza a presentar el problema de lo indio ya propiamente? En el periodo liberal, en la época independiente, que es donde, como mencioné hace rato, había grandes, se consideraba como uno de los grandes problemas nacionales, el atraso. Las sociedades rurales y campesinas se convirtieron, e indígenas, se convirtieron en el atraso nacional y había que rescatar. ¿Qué paradigma estaba detrás? El del progreso, el de progreso, que luego se va a transformar en lo que conocemos de esto. Como una eh, fundacional de nuestra ciencia antropológica en estos paradigmas, surge pues la idea de la integración nacional, ¿no? Algunos historiadores de las disciplinas antropológicas, particularmente la antropología social, o lo que luego va a resultar el indigenismo, el padre fundador, Manuel Gambia, con su obra Forjando Patria, que es la integración. O sea, esas poblaciones, y en las cuales recomienda algo muy parecido a los paradigmas contemporáneos, la integración, de que la aplicación de conocimientos antropológicos, etnológicos, arqueológicos, históricos, se incorporen precisamente para sacar a estas personas de su atraso, ¿verdad? Lo digo entrecomillado, su atraso que va a estar. Y se inicia una política pública, una política social y cultural que lo va haciendo, forjando patria. También hoy en la mañana se presentó una cosa que estaba relacionado, una ponencia que estaba relacionada con una embajada o con un edificio cultural en Washington, y en el cual, pues ahí se recoge precisamente, se recobra toda esta idea de lo mexicano en función de esto. Y hay una política muy clara de esto. Y tenemos figuras, no sé si aparece desordenado, no sé si aparece bien, donde lo indígena, conjunto con lo campesino y rural, pues tenemos posterior a la revolución o con la revolución que le da cierto sentido social, pues tenemos el agrarismo, ¿verdad? El reparto agrario, la restitución, el reconocimiento de que hay bienes comunales de los pueblos de la época de la colonia en los cuales están, y que posteriormente se va a implementar otra política que lo desarrolla la antropología en sus inicios, que son lo emanado del Congreso de Pátzcuaro y los grandes congresos indigenistas que tuvieron en la década de los años 30 y de los años 40. Eso fue. Pero aquí prevalece un concepto dominante, que sería la siguiente, por favor, que es el concepto de Mesoamérica, ¿verdad? Aquí tengo entendido que aquí en la facultad hay una maestría y doctorado de estudios mesoamericanos, un concepto dominante, ¿verdad? Los pueblos son así, de acuerdo a la tipología que hizo Paul Kirchhoff, tipología, una metodología de investigación que le da ciertas características y que lo puede ubicar con esta idea. O sea, siguiendo a don Pablo González Casanova, genealogías y tipologías van a ser las formas dominantes de investigación metodológica clave para entender las problemáticas, ¿verdad? Entonces, Mesoamérica va a ser un concepto dominante que hasta la fecha, lo seguimos utilizando, y que sigue habiendo congresos, trabajos, cosas que lo van a... Pero aquí empieza a haber esta distinción de la llamada antropología, siguiendo la idea boasiana de las 5 especialidades, de verlo como no en todo. O sea, ya no hay aquella definición kantiana de que todo lo humano le pertenece a la antropología, sino este concepto de que las disciplinas arqueológicas, la lingüística, la etnohistoria, la antropología física y la etnología, que luego se va a convertir en la antropología social, es lo que nos permite entender esto que está. Y entonces hay grandes debates en los años 40, en los años 50, entre investigadores en posicionamientos, y que van a estar en la base de todo lo que va a ser la política, de lo que le vamos a llamar indigenismo. O sea, la aplicación de políticas públicas en su época para sacar, ya no del atraso, sino integrarlos al desarrollo nacional. Fíjense, cambia la palabra progreso o el concepto de progreso, positivista de progreso, y cambia
al de desarrollo, que es el que utilizamos hasta la actualidad. Y siempre estamos hablando de desarrollo. Nadie sabe bien a bien qué es, pero todos lo usamos todavía hasta la fecha. Para los años 70 hay una crisis, como siempre, estas disciplinas siempre están en crisis. Hay un salto cualitativo muy importante, paradigmático, en el cual dicen, bueno, debe haber una ruptura, el indigenismo es un fracaso político, y surge algo que se le empieza a llamar la Escuela Mexicana de Antropología o la Antropología Mexicana, en la cual critica primero el concepto que queda de darle nuevo contenido, que el concepto del maestro Caso va en función de la formación de esta idea de la comunidad indígena. Cambia el nombre de problema a comunidad indígena, idea que hasta la fecha seguimos utilizando. Y todavía expresamos constantemente comunidad, es que la comunidad, y es que lo comunitario, ¿verdad? Sigue siendo como el elemento muy importante. Pero hay una crítica a esa idea. Y la otra idea es esta relación estrecha que hay entre esta ciencia y el Estado Nacional, que le da los elementos culturales para que sea considerado como tal. Y sobre todo a esta centralidad de la idea indigenista, de promover un desarrollo para que tengan mejor vida y estas cosas, estas poblaciones, de acuerdo al criterio de este proceso de modernización nacional. Se sigue considerando todavía las comunidades indígenas, campesinas, rurales, como atrasadas con respecto a los procesos industriales que están dando en otras regiones del país y que tiene, bueno, no, cada uno de estos es un tema por desarrollar. Y también la crítica que se hace sobre metodológica, paradigmática, que hay sobre esta visión de indio, indígena, étnico, ¿verdad? Indio, el pasado. Indígena, esas personas del presente. Étnico, que tiene ciertas características propias que lo hacen diferente, ¿verdad? Se sigue con la idea de Cass, la cosmovisión indígena. Incluso hay corrientes de la antropología contemporánea que les llaman los cosmovisionistas todavía, ¿verdad? Seguimos las metodologías de López Austin, seguimos las metodologías de muchos colegas que han dado sus cosas que lo van haciendo. Hay un salto y se empieza a generar unas nuevas, pero ya no tan nuevas, lo pongo entre comilladas, unas nuevas antropologías. Fíjense bien, pasa del tema de ser antropología a antropologías. Esto es un salto cualitativo muy importante, porque ya no es una, ¿verdad? Como estaba en las visiones anteriores de la década de hasta fines de los 70, y nace unas nuevas antropologías que se hacen una reinvención de una antropología crítica, de las cuales, exceptuando Margarita Nolasco, que está aquí mencionado, todos los demás ya han fallecido, pero que hicieron muchas nuevas propuestas y dieron un giro muy importante a eso que le llamamos la antropología, y que se generó con el surgimiento incluso de la especialidad en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Antropología Social, para quitar a la social, y que tenía una característica de formar profesionales que tuvieran cierta capacidad de intervención para el mejoramiento de la vida de los pueblos indígenas, que esa era la finalidad, del cual pues yo soy becario del Instituto Nacional Indigenista y anduve en esto, pero que empezamos a ver que lo más importante era relacionarnos con los elementos más importantes de esos que le llamamos los pueblos originarios. En este caso, aquí menciono uno de mis primeros trabajos que están relacionados con la escritura en la lengua tojolabal. Tal vez el primer escrito en lengua tojolabal. Decía Carlos Lankersdorf que él hizo el gran diccionario, ¿verdad? Pero no escribió. Y aquí este grupo, nosotros escribimos, ¿verdad? Hicimos, construimos desde las lenguas, esto en muchas otras lenguas, por eso me lo pongo ahí. Y ahora hay nuevos objetos y sujetos de estudio pensando en algo que empezamos a llamar la clase. Fíjense, van siendo cambios en los paradigmas, en las relaciones,
que ya podemos llamar relaciones interculturales. Ustedes recordarán que muchos pensamos o se piensa que el paradigma intercultural es muy reciente, ahorita que estaba platicando no sé con quién. Decía, bueno, al menos en educación, al menos está desde los años 80 en nuestro, pero antes ya trabajos de aquellos indigenistas, de Aguirre Beltrán, Sonia Lombardo, entre otros, ya hablan de relaciones interculturales en medicina, en las mujeres, en cosas así que ya empiezan a utilizar. Pero aquí empezamos a utilizar como las ciencias sociales se van a abocar a esos nuevos, y aquí va a entrar el otro elemento que son los movimientos sociales, que los originales movimientos sociales son los de obreros y campesinos, y surgen nuevos sujetos sociales que van a ser estas minorías y lo que se le llamó en su momento las culturas subalternas. En las minorías es donde entra lo que le llamamos las poblaciones indígenas. Y se empieza a hablar de distintas antropologías, son una antropología comprometida, son como los rezagos del movimiento estudiantil del 68, las guerrillas, los movimientos sociales, las de la transferencia, de hacer realidad estas ideas de Clifford Geertz, de convertir la cultura en texto y transformarlas en elementos textuales para su divulgación, y en varios etcéteras, ¿verdad? Que empiezan a hablarse, y ustedes recordarán que se empieza a hablar de lo étnico, noviazgos étnicos, etnomedicina, etno no sé qué, etno no sé a qué horas, y empieza a llenarse de estas nuevas formas y de nuestras figuras. Y empieza, también hay una explosión de las escuelas de antropología en nuestro país y en otros lugares, con nuevas escuelas y con nuevos gremios, ya con campos de estudio como más específicos. Solo como dato adicional, pues la antropología, pues, en la antropología social, sociocultural, tiene la oferta o tiene una de las ofertas educativas más grandes en el país. Creo que hay algo así como 86 programas en todo el país que ofrecen. Esto los manejan mejor los colegas que llevan estos asuntos que en términos de esto. Hay una ruptura y hay un debate, y empieza a haber este conjunto de rupturas y debates en el seno de las ideas que van formando las ciencias antropológicas. Todo el tiempo se está hablando cuando irrumpen en el escenario las metodologías, estas contemporáneas, donde se vuelve la Biblia metodológica, aquel trabajo que establece que es un paradigma, ¿verdad? Textos conocidos por todos los que hacen ciencias sociales, empieza a haber rupturas de estos y se empiezan a generar nuevos asuntos que están relacionados con esto. Y tenemos muchas disciplinas más y muchas escuelas. Pero a su vez tenemos otras muchas influencias de escuelas. La francesa, la norteamericana, la alemana, la inglesa, algunas sudamericanas, sudafricanas, la australiana, y como hay una red mundial de trabajos antropológicos donde se discuten todas estas formas de aplicación, unos más cargados a lo que diríamos los asuntos etnológicos y otros más a los comprometidos. Latinoamérica, desde mi punto de vista, tiene cierto vanguardismo en términos de estar comprometida con procesos sociales, de intervención sobre todo. Las escuelas de intervención antropológica, que en el trasfondo se encuentra normalmente. Ya en el periodo neoliberal hay una bronca, se puede decir, ¿verdad? Que, este, que enfrenta a los cientificistas contra los etnicistas. Así, los que tienen el tema indígena como tiene que ser y los otros que están haciendo ciencia. Que se ve en los trabajos, si ustedes revisan los materiales producidos por, hagan de cuenta, el propio Ciesas, ¿verdad? Que pasó de Cicina a Ciesas, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y otros centros de investigaciones. Ahí esto. No, nosotros solo hacemos ciencia objetiva. Y nosotros no, pues, tenemos que estar comprometidos, tenemos que estar relacionados, y aquí bien empieza a empoderarse, bueno, a entrar en el escenario esta idea del compromiso que permite que tengamos una nueva manera de empezar a relacionar. Es hasta 1994
Bueno, obviamente en el periodo neoliberal, como no se le menciona, pues tiene que ver con los indicadores, ¿verdad? El egreso, las becas, todo lo que tiene que ver. Y la formulación de nuevas trayectorias académicas. O sea, esto que tenemos como modelo de ser licenciatura, maestría, doctorado, y ahora como no hay chambas de postdoctorados y como ya no hay chambas de becas por investigadores por México y lo que vaya a resultar, estas nuevas trayectorias académicas ya no tienen que ver con la investigación pura, sino el apresuramiento que hay de la producción y que lo lleva en términos de esto. Los indicadores es la clave de esto. Ya no importa si los trabajos son relevantes o los hallazgos y esto. Y esto tiene que ver mucho con esos nuevos paradigmas que mencionaba al principio. Casi en la mayoría de los congresos ya no se presentan hallazgos, se hacen revisiones o se aplican que los métodos hermenéuticos, o no sé, pero ya no, y apareciera que ya no hay nada más que descubrir. Pareciera que ya está todo. Y ya solamente hay que ver si se interpretó bien o apropiado o no. Y entonces ahí están las discusiones y juntamos y traemos de todos lados inferencias, rollos, ¿verdad? Hacemos cosas increíbles, saltos y maromas por juntar a Bourdieu con el comandante Marcos y yo qué sé. Hacemos muchas cosas que están así relacionadas. Pero eso tiene que ver con las nuevas trayectorias académicas. Entonces nos sumerge en algo. ¿Y qué ocurre? Que hay una pérdida de las fronteras disciplinarias, porque como alguna vez comenté en una reunión también de colegas, ya no hacemos antropología, hacemos semiótica. Ya estamos interpretando los signos de los antropólogos en ciertas cosas y estamos llegando a otros elementos muy diferenciados. Y también hay una pérdida de los objetos de investigación. Es más, la crítica, la idea de objetos de investigación se va a volver un problema metodológico muy serio que tiene que ver con dónde está. Un problema epistémico, de situarse epistémicamente, dónde estoy, ¿verdad? Entendiendo el epistema como una posición política, ¿por qué no? Con respecto a lo que estudiamos y a lo que investigamos. Y abrimos nuevas fronteras, ¿verdad? Aquí trabajamos en esto. Aquí quiero hacer rápidamente, que ojalá que me dé tiempo con el moderador, quiero hacer un paréntesis de qué estoy hablando. Estoy hablando de los pueblos indígenas de Chiapas. En este cuadrito, que si se puede apreciar que va hasta 2000, es una evolución de la población entre 1520 y el año 2000. Lo podemos proyectar. Lo cito en el año 2000 por una crítica que voy a hacer. Después de del descenso que hubo de la población indígena, de acuerdo a los censos y padrones de ahí, ustedes podrán ver que llegó a su nivel más bajo. O sea, la estimación que lo que ahora conocemos el estado de Chiapas, había 220,000 habitantes. En esto que les mencionaba, que es uno de los lugares que es el impacto no así de la colonia no fue tan fuerte. En unas regiones sí desaparecieron cientos de pueblos, cientos. En otras regiones se mantuvieron, que es hasta la actualidad una de las regiones del mundo o de nuestro país o de Mesoamérica, como lo mencionamos en algunos trabajos, más indígena de América, ¿verdad? O sea, esta densidad de población que en la actualidad, pero llegó por ahí de 1611, de acuerdo a esto, entre 1611 y 1683, a su nivel más bajo. Y de ahí se empezó a recuperar la población que le podemos llamar indígena. Entre en la siguiente podrán ver el crecimiento de la población en esa región centroamericana y chiapaneca. Y podrán ver que para el año 2000, lo que ya empieza a ver metrópolis, todo lo amarillo es la ocupación del espacio que está. Sí se ve, sí, sí está apareciendo que se mueve, que aparece quinquenalmente el crecimiento. No sé, no, ya se fuiste. Esa, ahí déjala. Ahí déjalo, por favor. En esa que aparece, entonces ustedes verán que esta población tiene un gran crecimiento, tiene un gran crecimiento. A decir que en la actualidad, por ejemplo, en el estado de Chiapas, solo el estado de Chiapas, que en la actualidad tiene 5,5 millones de habitantes, con estimaciones que hemos realizado en nuestros trabajos,
calculamos que más de la mitad de la población, vamos 2,5 millones o casi 2,700,000, les podemos llamar, están agrupados en lo que podemos llamar pueblos indígenas. Fíjense, pueblos indígenas. Siguiendo ciertos criterios, porque también hay un problema de la definición de qué es un pueblo indígena, que eso lo voy a tratar rápidamente. La siguiente, por favor. Aquí es un mapa que va de el Istmo de Tehuantepec al estrecho de Darién, que es el sur-sureste de México y Centroamérica, de la ocupación de las poblaciones indígenas. Los polígonos que se ven, las rayitas de colores, son polígonos de poblaciones indígenas. Podrán ver que está saturado. Si, bueno, aquí no se puede ampliar, pero si se ampliara eso, lo pueden consultar. Está en la red en algo que se llama Native Lands. Ahí está publicado. Pero aquí ocurre algo, porque el complejo, esta definición de poblaciones indígenas que tienen que ver con lo biocultural, tiene que ver con su espacio donde viven. Y aquí se ve en los tres figuras que están a la derecha, se aprecia lo verde es la desaparición de la carpeta forestal, que implica todo lo que implica la desaparición de esa carpeta, que en los últimos 25 años se ha acentuado mucho más por el incremento de los megaproyectos que tienen que ver con la producción de la palma africana, básicamente, y la expansión de la ganadería a expensas de eso. Entonces, temas que van a ser. La que sigue, por favor. Este sería el mapa actual de Chiapas, sus altitudes y sus cuerpos de agua. El poeta, un poeta dice que Chiapas es como la mano, ¿verdad? En su fisiografía. Más al sur es la costa de las llanuras del Pacífico, la Sierra Madre, la Depresión Central, las montañas de la selva y las llanuras costeras del Golfo y el Caribe, que serían, que se ven los colorcitos, ¿verdad? Se ven lo más verdecito es la llanura, y lo más oscuro son las altitudes de más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Puedes hacer la siguiente. Aquí está la distribución por lenguas, fíjense. Todos los polígonos a nivel de localidades son los que hablan alguna lengua, y los colorcitos representan a distintas lenguas, las 13 lenguas activas, pero hay presencia de muchas otras lenguas, ¿verdad? En un catálogo, bueno, en un trabajo que realizamos, identificamos 51 lenguas que se hablan mesoamericanas en el estado de Chiapas. O sea, hay una gran colonia zapoteca, hay una importante colonia mixteca, hay importantes colonias de distintos grupos que están aquí asociados, que van. Y luego, aquí en la siguiente, con esto les quiero demostrar que la presencia de las poblaciones indígenas, a pesar de que en los discursos se habla de que por su desarrollo, por su baja capacidad de producción para el mercado, por su poco llegado, por su marginalidad y todos esos conceptos que van asociados en muchos trabajos, la población no solamente ha aumentado, sino se ha dispersado en la geografía chiapaneca y de otras regiones del país. Aquí está circunscrito solo al estado de Chiapas, pero si pudieras pasar las imágenes, una, dos, tres, lo más verde es lo más indígena, la ausencia es lo blanco y lo rosita es donde no hay. Entre el 80, 90 y 2000, ahí se puede apreciar que es más verde y más extendido, a grado tal que podemos afirmar que esta población, de lo que llamamos poblaciones indígenas, se encuentran dispersas en más del 75% del territorio chiapaneco. Aquí es superficie, ¿verdad? Aquí está, pero recuerden que es una región altamente montañosa y que pues si lo plancháramos, tendríamos una expansión. El estado tiene 7,5 millones de kilómetros cuadrados, digo, perdón, 75,000 kilómetros, 7,5 millones de hectáreas de tierra cultivable en superficie, pero ahí hay problemas. La tierra va a ser uno de los fundamentos. Ya voy llegando ya me voy acercando ahora sí a tiempos. Evidentemente la irrupción zapatista no solamente hizo una crítica a todas las estructuras
sociales, culturales, políticas, jurídicas, educativas, todas las que me quieran mencionar, esta irrupción de los pueblos indígenas, aunque consideramos que no es un movimiento indígena, pero tiene el tema indígena como lo principal, hace una crítica a todo, lo interpela, utilizando esta palabra, lo interpela y lo hace que se existe una reflexión de qué es esto que le llamamos las ciencias antropológicas en ese momento. Ustedes verán que que en ese periodo, en el 94, hay disputas territoriales de comunidades zapatistas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Incluso toman un grupo zapatista, toma un centro importante y nos lleva a que a replantearnos conceptos tales como la etnicidad de la democracia y, y a replanteárnoslo, a replanteárnoslo. En ese trabajo que hicimos, que por cierto, participó nuestro querido, y seguramente aquí muy apreciado Luis Villoro, nos planteamos esto, ¿qué está pasando? Que está cuestionándose todas estas formas de generar conocimiento, estas aparentemente novedades que vienen de tiempos atrás se están esto. Y nos abre la perspectiva de hacer debates contemporáneos a partir de esto. Le damos un sentido diferente a esto que le llamamos en las relaciones interculturales, donde en lo que más estamos atrasados en nuestro país, pienso yo, o sea, hablando de cuestiones donde el reconocimiento de las poblaciones y de los pueblos indígenas es clave, es clave. Pero empezamos a hacer esos trabajos de que se tiene que hablar en la lengua o en las distintas lenguas o en las lenguas más habladas y darlas a conocer al mundo. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, en este trabajo que hicimos en un proyecto muy ambicioso de la democracia y el derecho indígena para el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta las vivencias de los lugares para esto? Y lo hacemos siguiendo las ideas que mucho se maneja alrededor de la importancia de estas filosofías prácticas, de estas epistemologías apropiadas, ¿verdad? Por llamarlos de alguna manera. Y decir, bueno, democracia, ¿cómo construimos lo que se le llama en el mundo occidental democracia? ¿Cómo es? No, pues las asambleas, no, pues las reuniones, no la palabra, no estos valores que de alguna manera se van volviendo campos segmentados, van a ser la fuerza que se le empieza a dar a esto que es en lo que según yo estamos muy retrasados, que sería el reconocimiento, pero no el reconocimiento de decir se reconoce que existe, sino el diálogo de a nivel igualitario, que precisamente los diálogos, como se mostró en la otra, tenemos el gran instrumento, los acuerdos de San Andrés, el único diálogo realmente entre las poblaciones indígenas del país con los sectores del Estado Nacional. La única experiencia. Algunos investigadores, académicos y otros opinadores, pues dicen que los acuerdos de San Andrés están muertos. Los zapatistas llevan 30 años llevándolos a efecto. Pero bueno, acordamos ustedes no, pero nosotros sí. Por eso menciono filosofías prácticas, en el cual este enfoque intercultural tiene que ser. Y entonces entramos a las nuevas interpretaciones de lo indígena, reconstruir la historia. Aprendemos de la enseñanza zapatista de que vamos a aprender en nuestro sistema educativo que la historia la debemos de contar a través de los ojos de los pueblos indígenas, su historia, y que son estos momentos, el momento de la destrucción, el momento del aislamiento, el momento de esta relación dual indio-mestizo en nuestro país, el proceso de integración y lo que ahora se está diciendo la sociedad multicultural, fíjense, sociedad multicultural, no sociedad intercultural, aunque se hacen esfuerzos de que sea, pero que tiene que ver en el mundo de las relaciones. Y que cerró esta ruptura que se inició en este relato que le estoy haciendo de hace 50 años, de esta ruptura,
entra con convergencias con muchos otros campos de estudio. Los estudios rurales, los estudios mesoamericanos, los estudios de la diversidad, los movimientos sociales, que va a ser fundamental, las filosofías, ya no una filosofía, filosofías, entendiendo que es llevar un concepto muy occidental, o sea, la filosofía, la democracia, la ciencia nació en un lugar que ha sido el pilar de la sociedad occidental, llevar esa idea y que a lo mejor en otros lugares se dio, no lo sabemos, o sí, eso es lo que estamos por descubrir. Y entonces hay una convergencia de con los estudios territoriales, el paradigma que se ha convertido hegemónico, que hace rato platicábamos aquí con el doctor Ante Eber, se está empoderando el de derechos humanos. Todo se está llevando a judicializarse en términos de derechos humanos. Incluso los estudios de frontera, el cuestionamiento a la formación de los estados nacionales. Imagínense, estamos cuestionando el establecimiento en estudios de frontera, el establecimiento de los estados nacionales en los países coloniales. Muchas fronteras en todos los países de Latinoamérica y de Estados Unidos y de Canadá, en todos estos países coloniales de nuestra América, esas fronteras se hicieron sin tomar en cuenta las poblaciones indígenas, sin tomarlas en cuenta. Y de repente aparecieron que estaban en un país o que forman parte de un país, así como ocurre mucho en la frontera Chiapas-Guatemala. Y las grandes amenazas que tenemos en las distopías, ¿verdad? Que prefiguramos un mundo hacia la destrucción, todo el desastre ambiental, todo lo que hay en lo que le llamamos el capitaloceno, el extractivismo en todos los sentidos, no solamente nació con la idea del extractivismo minero, aquellas definiciones iniciales, sino tenemos extractivismos ya de todo tipo, ¿verdad? Y que en la sesión anterior también se mencionó lo que llamamos el extractivismo académico. Todavía se realizan cientos de trabajos, tesis, investigaciones, proyectos de investigación que realizan extractivismo académico, que aunque la nueva ley de ciencia, humanismo y tecnología habla de la responsabilidad y la retribución social y esos aspectos, todavía nos planteamos el hecho de que voy a hacer mi tesis. Y sí, lo hago en la comunidad perengana y le saco y que digo y que hubo y que está extractivismo, que forma parte de la gran carrera del capitaloceno y que está inserto en lo que llamamos el capitalismo académico, producir para reproducir los grandes esquemas universitarios, ¿verdad? El finado Eduardo Ibarra desarrolló esta idea de la idea del capitalismo académico, ¿verdad? Que lo que producimos sirve a aquello que los antropólogos, sobre todo de los centros de poder, saber, las escuelas norteamericanas, las europeas y esto, recopilaron con respecto a las zonas conflictivas. Clásicos de la antropología que nos dieron conceptos como étnico, grupos étnicos, se hicieron analizando la sociedad del Medio Oriente, ¿verdad? O los trabajos en Vietnam o en Centroamérica, ya ni digamos, ¿verdad? En Guatemala, tan triste. Y tenemos la amenaza de los grandes megaproyectos que afectan los territorios de las poblaciones indígenas, rurales y campesinas. Todos los grandes proyectos. ¿Y por qué? Y los megaproyectos no es que sean mega de grandotes, de proyectos grandototes, sino que son proyectos que se dicen que para abatir la pobreza, que para llevar el desarrollo a los lugares, que son para eso. Entonces, proyectos llamados ecoturísticos que convierten a las poblaciones indígenas donde se ponen de ser campesinos rurales con su mundo. Y eso hacer meseros, afanadores y trabajadores de las cosas. La militarización, los controles migratorios que impiden, o sea, tenemos un conjunto de amenazas que están, el cambio agrícola, que es muy importante, y obviamente las amenazas tan fuertes que existen en esto. Ante este mundo distópico y amenazante, nos encontramos desde la antropología con sueños, con sueños. Uno es tal vez el reconocimiento de las autonomías de manera tácita, que está contenido en la primera mesa de los acuerdos de San Andrés,
la autonomía, o siguiendo las ideas de Castoriadis, el proyecto de autonomía, o las autonomías llevadas de los pueblos indígenas, y si no incorporación a los sistemas jurídicos, normativos, públicos, partidistas, electorales, y sí la conformación de un Estado de reconocimiento pluricultural, clave. El establecimiento de un real Estado pluricultural. Alguien me va a decir, está en el artículo segundo de la Constitución de nuestro país, pero está puesto. Pero de eso a las prácticas hay una distancia impresionante que ha transformado la vida de todas las poblaciones de una manera llevada. Entonces tenemos, y el otro sueño es realmente las autonomías, o siguiendo las ideas de Castoriadis, el proyecto de autonomía, que vemos el germen que se encuentra en las poblaciones. ¿Por qué? Porque, como dice en algún libro, tenemos el mando y tenemos el mandato por toda la configuración de lo que somos y que tiene que ver con lo que es que va. ¿Qué alternativas tenemos hacia ello? Bueno, los que estudian movimientos sociales o que ven las maneras dicen que hay realmente en la actualidad posibilidades del cambio civilizatorio están dados en tres movimientos. En el de, bueno, le llamamos de mujeres, de género en general, ahora tenemos que ponerlo, porque nació con los movimientos feministas. El asunto ambientalista, ¿verdad? Estas críticas que se hacen desde las ideas ambientalistas en nuestros propios paradigmas que confluyen con los estudios antropológicos, el enfoque energético, los sistemas complejos, la ecología política, que van haciendo que se haga la crítica fundamental y de raíz al sistema en el que vivimos, el capitaloceno, en pocas palabras, y los movimientos indígenas. Que nuestro país está, o sea, está muy disperso, muy cooptado por el Estado, y lo que hay está en cierto momento de aislamiento. Y se hace también desde los derechos humanos. Con unos colegas creamos una, por decirlo, como una epistemología, utilizando un vocablo que utiliza las dos lenguas mayoritarias que se hablan en Chiapas, el Celtal y Tzotzil, y que la raíz big o pig en algunas variantes tiene que ver con todo lo que está relacionado con el pensamiento. Solem Spihil es ese conocimiento que se tiene más allá de lo común, esa sería la expresión, así casi de esto. Y que tiene que ver con ese conjunto de que están aquí expresados, que son cada uno, y los que me puedan faltar en este cuadro, cada uno son amplios campos de estudio, ¿verdad? De las relaciones que se tienen con distintas cosas. O sea, poner en práctica conocimientos de esto. En un proyecto de educación intercultural, lo digo rápidamente como anécdota, partimos de una enseñanza, de una educación, la formación de una paideia en pueblos indígenas, de acuerdo a sus condiciones de vida, de los pisos ecológicos en los que están, utilizando o sea, el calendario del modelo educativo que llevamos y que hemos llevado, el constructivista y por competencias, si ustedes quieran, que es muy lineal, de ir acumulando conocimientos. En este es la transformación que hay con el ciclo anual, las transformaciones en la naturaleza, en el clima, en el paisaje, en el cosmos, ¿verdad? A partir de eso podemos proyectar un momento grandes, por eso cuando hablamos de cosmologías y cosmovisiones, están más relacionados con estos conocimientos y relaciones con la naturaleza y el universo. Y así cada uno. Pero quiero ir terminando con la idea de la gran amenaza actual de que hay algo que un colega le está llamando el culturacidio, ¿verdad? Ya no el etnocidio, sino eliminar a estas culturas y eh, de múltiples maneras, pero una muy importante es la que tiene que ver con sus territorios.
pero no ese territorio que lo vemos desde esa perspectiva. Ay, qué bonito paisaje donde viven los señores, y ay, qué bonito verde, y está llueve, y esas cosas, sino con este pensamiento de lo que significa la madre tierra para a este colega pensador. Es una traducción, está escrito originalmente en la lengua celtal, pero dice así: Madre tierra, desde la madre tierra emerge la envidia del corazón, la discusión por la tierra, la muerte por ella, morada de vida, mansión de sabiduría, hogar de corazón envidiosos, suelo de muerte. Fíjense, se han convertido esto que llamamos los territorios y que los defendemos y que estamos esperando que esto están amenazados en la actualidad por múltiples elementos. Las reformas constitucionales malogradas, sobre todo la ley llamada indígena, la ley de aguas. O sea, la idea que apenas se está poniendo en términos de los derechos humanos, de que todo lo que produce vida, el concepto capital de las culturas indígenas chiapanecas o mayas en general, el kush, la vida, todo lo que produce vida puede ser sujeto de derechos humanos. Todo. ¿Qué lo produce? El aire, el agua, el espacio, la vida, el ambiente, toda nuestra relación que tenemos es lo que lo produce, produce la vida. Hace rato le comentaba a Eber que se habló de un concepto en las primeras ponencias que hubo aquí, de este estrés que causa vivir en los ambientes deteriorados, los ambientes ambientales, los medios ambientes deteriorados, que se llama, este, a lo mejor lo digo mal, pero se llama la solstas. Es una conjugación de soledad y nostalgia, la solstasnagia o algo así se llama el concepto. Muy, muy de nuestros tiempos. O sea, el estrés hídrico que sufren cientos de poblaciones. A los yaquis se les ha privado del elemento más importante, que es el agua. Se les ha privado y se ha privatizado literalmente por políticas de Estado. El agua que cae de las lluvias en los territorios no son utilizables, son desechados. Las formaciones urbanas tienen contaminados en un 90% todos los cuerpos de agua, particularmente los de Chiapas, que nos lleva a considerar que lo que da vida produce la muerte, que es lo que menciona el colega este. Bueno, en- espero que este apretadísimo recorrido sobre las, ya, yo creo que ya lo demás ya sale, ¿eh? Ya estamos a punto de terminar. Como verán en este arduo recorrido, muy apretado, podrán ustedes disentir de muchas cosas, que estoy seguro que eso debe de ocurrir. La intención es antes que nada hacer, profundizar en las preguntas, ¿verdad? A cuestiones que aparentemente tenemos respuestas, pues no, no tenemos respuestas, porque esto estamos construyendo y que estos nuevos paradigmas situados ante terrible amenaza de la desaparición probable de todas las formas de vida en el planeta, nos lleve a pensar que podemos encontrar un futuro en esto, que le llamamos las poblaciones indígenas y de otros grupos que también están ahí. Entonces, verán que estos estudios indígenas ha pasado por distintas etapas, ha utilizado un montón de elementos epistémicos, paradigmáticos, teóricos, metodológicos e incluso de ver procesos o fenómenos que antes estaban solamente cerrados a una cuestión. Algo que se me olvida muy importante en este último minuto es de que estas poblaciones, tenemos por un lado el gran e importante movimiento social que a nivel mundial, planetario, que es el movimiento zapatista. Hay zapatistas en todos los confines del planeta,
a su manera, como ellos lo sostienen, pero la idea zapatista está clara, pero también hay otros procesos que se están dando. Mucha gente, esto que les mencionaba del reconocimiento, se están dando muchas otras formas de expresiones culturales. Sobre todo en Chiapas, le mencionaba aquí al colega, que hay mucha producción cinematográfica o videodocumental o documental de aspectos culturales y de la vida de los lugares, porque el lenguaje cinematográfico, antes que nada, es como la literatura, expresa las distintas y posibilidades de formas de la existencia y la creación literaria que tenemos. Entonces, ese reconocimiento que es muy incipiente, apenas se está generando, que es lo que está. Y como alguna vez cerraba sus exposiciones don Pablo González Casanova, diciendo, bueno, la esperanza va a estar mientras estemos viviendo sobre la faz de la tierra. Y con eso les doy las gracias por su atención. Bueno. Sí. Creo que sí. ¿Sí está prendido? ¿Escucha bien? Aquí Sí. si quieren. Bueno, muchísimas gracias, doctor Arturo. A continuación tenemos la presentación de Diego Rosa Saturnino llamada Cine Indígena y Cosmotécnicas, diálogos entre tecnologías y cosmovisiones. ¿Tienes el video? Sí, aquí está. ¿Cuánto dura? 1 minuto. Sí, nada más. A ver si es cortito. Al final. Ajá. Bueno, primero les cuento sobre este concepto de cosmotécnicas. Es de un filósofo chino que se llama Yu Hui y él es como lector de Heidegger, entonces puedo empezar por Heidegger, luego vamos a ir a Yu Hui y luego vamos a leer algunas opiniones de cineastas indígenas y pues, ver qué tienen que decir al respecto. Bueno, antes quería empezar con una cita de Víctor Masayesva, que es un videógrafo Hopi, y dice lo siguiente. Un cineasta nativo tiene la responsabilidad dentro. Un hombre blanco no tiene eso. Esa es la única gran distinción. Responsabilidad como individuo, como clan, como tribu, como miembro de una familia. Ahí es donde estamos como cineastas indios. Queremos participar y desarrollar una estética india. Y existe algo así como una estética india. Y comienza en lo sagrado. Bueno, tomamos de punto de partida a Heidegger y su crítica de la técnica junto con la metafísica occidental. Heidegger nos dirá en la época de la imagen del mundo, la técnica mecanizada sigue siendo hasta ahora el resultado más visible de la técnica moderna, la cual es idéntica a la esencia de la metafísica moderna. Surge a ello una pregunta. ¿Qué relación existe entre técnica y metafísica? ¿Cómo podemos entender la esencia de la metafísica moderna? La metafísica no solo se trata de un discurso descritos por grupos de intelectuales. Heidegger, en estos textos, entiende la metafísica como la visión del mundo propia del mundo occidental. En la metafísica se construyen los cimientos para la vida política. Es el campo en donde surgen las divisiones entre lo humano y lo animal, entre lo vivo y lo muerto, entre los sujetos y los objetos. En el fondo, la metafísica no hace más que justificar la voluntad de poder. La ciencia y la técnica moderna son una consecuencia del proyecto civilizatorio de la metafísica occidental, que ha buscado realizar una conquista de lo ente, es decir, el control de la naturaleza y la historia, la búsqueda de la totalidad, la racionalización del mundo. La ciencia moderna ha puesto todo acontecimiento del mundo bajo el dominio del humano, aplanando al mundo en una relación entre sujetos y objetos. Heidegger busca entender cómo la metafísica de la subjetividad ha logrado un declinar de la Tierra que se establece a través del dominio planetario. Heidegger, en la pregunta por la técnica, nos dirá, esto acontece de tal manera que se descubren las energías ocultas de la naturaleza. Lo descubierto es transformado, lo transformado acumulado, acumulado a su vez repartido, y lo repartido se renueva en el intercambio, y el mundo queda así transformado en imagen. Y allí, donde el mundo se convierte en imagen, lo ente en su totalidad está dispuesto como aquello gracias a lo que el hombre puede tomar sus disposiciones, como aquello por lo tanto quiere traer y tener ante él. Filosofía y ciencia cumplen distintos propósitos, pero ambos con una lógica de captura de lo real, y que ha creado una forma particular de la técnica. En última instancia, sin metafísica no hay antropoceno.
Ahora nos toca pensar en el papel que cumplen los medios de comunicación masivos o mass media, que según Heidegger cumplen una función de encubrimiento de la caída o situación de desarraigo del hombre respecto del mundo. Uno de los riesgos de los medios de comunicación masivo es tornar en banal todo lo que era originario, trivializar la vida y despojarnos de nuestra responsabilidad con el entorno y con la otra edad. La experiencia de la temporalidad y la espacialidad es radicalmente modificada por los medios de comunicación. Podemos enterarnos de lo que sucede al otro lado del mundo a costa de dejar de lado la comunicación cara a cara. Además, los procesos de globalización implican la homogeneización y aniquilación de las culturas locales. La otredad es simplificada a su papel de espectador. Consciente de todo ello, Heidegger no llega a la postura de la tecnofobia. El pensar calculador resulta necesario para la vida, pero también resulta necesario un pensar meditativo, y yo agregaría un pensar y actuar mediativo, que sirva para tener puentes entre pueblos y que teja conexiones con la tierra. ¿Qué hacemos ahora con la tecnología? ¿Cómo podemos pensar la forma en que nos relacionamos con la tierra a través de las imágenes? En antropología, la tecnología suele ser entendida como un aspecto determinante o intrínseco del humano, pero solo hay una historia de la ciencia, y esta coincide con la historia de Occidente. A pesar del carácter universal de la técnica, pareciera que solo Occidente tuvo las herramientas necesarias para el desarrollo de la disciplina científica. Es famosa la controversia de Joseph Needham, en donde se cuestiona de por qué ni India ni China lograron el desarrollo de la ciencia moderna, a pesar de contar con desarrollos técnicos similares a la historia de Occidente. ¿Qué ha sucedido con estas culturas otras? Yuk Hui busca una respuesta en la paradoja. Por un lado, pareciera que la tecnología es de carácter universal y que podemos encontrar tendencias técnicas en diversas civilizaciones, ya sea la escritura, la música o la agricultura. También pareciera que la tecnología occidental ha sido determinada por diversos valores propios de la cultura occidental, es decir, la metafísica de la antropocéntrica. Entonces, el desarrollo de la tecnología no es de carácter universal, pues no sigue una línea progresiva, sino que su desarrollo atiende a una situación particular de la cultura. En esta situación paradójica, ¿cómo podemos pensar la tecnología de las otras culturas? Al intentar adentrarnos a eso que antecede el despliegue de la técnica en culturas no occidentales, vemos la imposibilidad de utilizar la palabra metafísica, y en su lugar nos vemos obligados a usar la palabra cosmovisión para referirnos a la imagen del mundo propias de las culturas no occidentales. Yuk Hui propone una nueva terminología para pensar la tecnología en relación con la apertura a otras culturas. Uno de los conceptos es el de tecnodiversidad, y así como solemos pensar la biodiversidad como una pluralidad de agentes biológicos, la tecnodiversidad es entendida como la pluralidad de agentes tecnológicos. Yuk Hui pone un ejemplo comparando la medicina china tradicional con la medicina moderna. Encontramos de fondo una inconmensurabilidad entre estas prácticas, una diferencia radical en términos de ontología y de epistemología. La medicina moderna parte de un modelo mecanicista del cuerpo, en donde cada órgano puede ser diferenciado y tratado como un ensamblaje para descubrir el origen de la enfermedad. En cambio, en la medicina tradicional china, el cuerpo es entendido como un sistema de flujos interrelacionado de energía, qi, y la enfermedad es entendida como un desequilibrio de estos flujos. Otro de los términos que propone Yu Hui es cosmopolítica, que busca hacer explícita nuestra relación con agentes no humanos, una conciencia de que el mundo nos interpela y que no puede ser tratado como objeto, pues tiene una agencia en el mundo que se despliega de forma relacional. Por último, Yu Hui llega a la idea de cosmotécnica, que lo define de la siguiente manera. Es la unificación del cosmos y lo moral por medio de actividades técnicas, pertenezcan estas al ámbito de los oficios o del arte. No ha habido una o dos cosmotécnicas, ha habido múltiples cosmotécnicas. ¿Qué tipo de moralidad, cuál cosmos y de quién y cómo unificarlos varían de una cultura a otra en función de dinámicas diferentes? Si Heidegger buscó comprar la técnica griega frente a la técnica moderna, Hui busca abrir la reflexión a otras latitudes y pensar en las posibilidades de la tecnodiversidad de los pueblos originarios. Con este camino trazado, me propuse investigar algunos trabajos de cine indígena y la opinión de jóvenes realizadores. La propia categoría de cine resulta problemática. ¿Cómo el cine puede ser considerado una cosmotécnica? Indiscutiblemente, la historia del cine es también la historia de la técnica moderna. La primera relación que hace el cine con las comunidades indígenas es la del documental,
en tanto un registro de las culturas que parecieran destinadas a desaparecer. Nanook el Esquimal de 1922, el primer trabajo de cine de no ficción, busca recrear la vida del pueblo inuit antes de la colonización. Por ejemplo, el protagonista de la película, Nila Alakreyak, solía cazar con un arma de fuego. Sin embargo, Flaherty, el director de la película, le pidió cazar de forma tradicional. El documental buscó retratar los aspectos más exóticos de estas culturas, creando una representación basada en sus diferencias con la cultura moderna. Cabe destacar que el motivo del viaje de Flaherty fue en un primer momento hacer una expedición para encontrar hierro y otros minerales para la construcción del ferrocarril del norte de Canadá. Con este acontecimiento, el documental ya muestra su potencia política. Es capaz de crear imágenes de otredad, de visibilizar la diferencia. A su vez, encontramos que el cine como industria cultural continúa con la lógica extractivista. Parafraseando Luis Ospina, andan agarrando pueblo. Este cine no busca representar las identidades de los pueblos originarios, sino exponerlos, registrarlos y archivarlos antes de su desaparición. ¿Cómo los pueblos originarios pueden representarse a sí mismos? La introducción de las tecnologías occidentales implica la desaparición de sus formas de vida y de su cultura. En diciembre de 1978 se lanzó al espacio el satélite de telecomunicaciones canadiense Anik B. El Departamento de Comunicaciones de Canadá buscaba introducir las tecnologías de radiodifusión en el norte del país. Los primeros programas de radio y televisión que llegaron a este territorio eran en inglés o francés. La asociación Inuit Tapirizat se declaró en contra de que el pueblo inuit fuera solo un mercado más para las empresas del sur, por lo que buscaron que el gobierno garantizara el control del pueblo inuit sobre los servicios de radio y televisión. Así nació el Inuit Broadcasting Corporation, una televisión hecha por y para inuits. Sin embargo, sus oficinas seguían estando en la capital Ottawa, al sur del país, por lo que ex colaboradores crean luego Isuma Production, que significa pensar, la primera productora de cine y televisión inuit. En 1994, Zacarías Kunut publicó el documental Ajaina, que podría traducirse como Aún o Todavía, en donde los ancianos Ilolik debaten sus puntos de vista sobre la vida contemporánea. Cito a continuación un diálogo entre Atuat Akitirk y Emil Imatruk, una pareja de adultos mayores que se dedican al canto tradicional del pueblo inuit. Em, ¿Debemos seguir escuchando y respetando a nuestros mayores y semejantes en la sociedad? Estos valores no han cambiado hoy en día, solo hemos adaptado las antiguas creencias que teníamos a las del cristianismo. Escuchar y respetar a las demás no ha cambiado en nuestra cultura. Seguimos viviendo en el mismo planeta y las leyes de la naturaleza siguen siendo las mismas. Así seguiremos hasta que nuestra tierra llegue a su fin. Si el documental de Flaherty buscaba capturar la vida del pueblo inuit antes de que desapareciera en Ayanay, encontramos la discusión sobre el papel de los valores del pueblo inuit en el mundo moderno y su relación con la tierra. Hay una conciencia de que sus modos de vida han sido transformados. Sin embargo, siguen siendo los mismos. El cine puede ser una herramienta de colonización, pero en manos de los colonizados puede ser una herramienta de reflexión y liberación. En otras latitudes, Francisco Ichaqueo, cineasta quechua, dirá lo siguiente. El caballo fue introducido a América por la conquista. Sin embargo, el pueblo mapuche lo recibió. Tomó esta tecnología y la transformó con fines espirituales, alimentándolo con hierbas, con otras aguas, tratando a este ser más que un humano con un cariño especial, no como un animal de carga, sino como un espíritu nuevo. Su llegada se extendió como un rumor. El río se lo dijo la piedra al árbol, el árbol al otro, y todos notaron la llegada de este otro y recibieron su espíritu. De esta manera, buscamos entender al cine como una cosmotécnica. Ello implica renunciar en un primer momento a la práctica cinematográfica por implicaciones políticas al tratarse de una industria cultural. Se trata de reinventar las potencias del cine, de poner en diálogo el imaginario propio de la cultura indígena con las potencias técnicas de la cámara del video. Francisco Huicacheo busca renombrar el cine para entender la especificidad del cine mapuche. Francisco dice, en mapuche, el as es la norma, las reglas de la tierra, lo que resuena en todo. A mí se me ocurrió ponerle as a sum pelontún. El pelontún es la luz que se presenta entre nuestros ojos, como el cine es una luz que se presenta entre nuestros ojos. Pero este pelontún, este cine mapuche, se da en estados espirituales, entre el sueño. Es la revelación que se ofrece ante ti,
aparecen sin solicitarlas, porque el entorno, el mundo vivo te las presenta. Francisco piensa en la relación entre normas de la tierra y las imágenes que nos habitan. En la cosmovisión mapuche, todos los seres sueñan. Entonces, el cine mapuche no es un dispositivo de captura de lo real, sino un espacio de apertura a otras experiencias, a los sueños de la tierra, los sueños vegetales, los sueños minerales. Se busca abrir un espacio para experimentar temporalidades no humanas, de tejer relaciones entre pueblos y tierras. Por último, me gustaría hablar del documental realizado por José Luis Matías Alonso, quien es parte del colectivo Ojo de Tigre, Comunicación Comunitaria, un colectivo de cine y radio indígena localizado en la región de la Montaña de Guerrero. Este documental llamado El Mineral o la Vida, publicado en 2015, es, en palabras del director, la historia de resistencia y lucha de los pueblos originarios del estado de Guerrero ante proyectos extractivos capitalistas del siglo XXI. Son los Navisabe, los Nepá, los nahuas que defienden su tierra y su territorio de las grandes minerías canadienses e ingleses que son apoyadas por el gobierno. La pregunta que surge es, ¿qué tipo de relación se entabla entre el territorio y la minería corporativa? Se trata de una evaluación de diversos recursos, naturales, monetarios, políticos y sociales. La minería a cielo abierto no solo implica la alteración del paisaje, sino también la modificación o incluso la destrucción de relaciones sociales y ecológicas de comunidades humanas y no humanas que habitan en el territorio. Parafraseando G. Bennett, hago otra pregunta. ¿Qué supondría para el rumbo de la política energética si no tratáramos el territorio simplemente como un recurso o una mercancía, sino más bien como un ensamblaje complejo de relaciones entre humanos y no humanos? Citando al antropólogo Carlos Arturo Hernández en su estudio sobre el chamanismo otomí, la percepción del territorio parte de una perspectiva relacional, incapaz de separar la naturaleza de la cultura. La tierra es cuerpo y sus elementos comparten con el cuerpo humano afectos, agencias, emociones, intenciones. Ahora bien, podría pensarse que solo se trata de un proceso de antropomorfización de la materia inanimada, pero como señala Jim Bennett, antropomorfizar tiene sus ventajas. Cito. En el materialismo vital, un elemento atromórfico puede revelar todo un mundo de resonancias y semejanzas, de sonidos, imágenes que resuenan y rebotan mucho más de lo que sería posible si el universo tuviera una estructura jerárquica. Así, una pizca de antropomorfismo puede servir para catalizar una sensibilidad que encuentra un mundo habitado, no por categorías de ser ontológicamente diferenciados, es decir, entre sujetos y objetos, sino por materialidades con composiciones y potencias diversas. El cerro ruge, la tierra está enojada, el agua está triste. Son expresiones que un etnógrafo suficientemente atento puede escuchar durante su trabajo de campo en diversas regiones campesinas a lo largo de las amplias regiones de Mesoamérica. Tales expresiones implican una relación de observación profunda de la naturaleza, pero también una relación ritual, una conciencia de que el mundo no es un objeto, pues tiene sus propias afecciones. Así, los pensamientos del bosque pueden llegar a nosotros a través de las imágenes. ¿Y pueden poner el video? El video es de este último documental del que hablé, que es El Mineral o la Vida. Bueno, creo que no tiene audio. Bueno, quería terminar mi ponencia con algunas preguntas. ¿Las puedo hacer ahorita o? Vale. Bueno, si no, así está bien. Bueno, ¿sí?
Bueno, este documental lo pueden ver en YouTube y también otros documentales que hablé, los pueden ver también en YouTube, menos ¿Puedes hablar por el micrófono, por favor? ¿sí? Bueno, bueno, estos documentales casi todos se pueden encontrar en YouTube, menos Ayaina, que se encuentra como en una red social específica como del pueblo Inuit, que está en su idioma, pero se puede ver con subtítulos en inglés y es muy buena. Pero quería terminar con unas preguntas para ustedes, para ver qué se llevan. Uno, ¿qué papel tiene el cine como industria cultural frente al antropoceno y la catástrofe ambiental? ¿Cómo puedes pensar en otra forma de habitar la Tierra? ¿Cómo podemos pensar en otro tipo de cine? ¿Y es posible pensar el cine como un espacio de tránsito de temporalidades no humanas? Por eso. Muchas gracias, agradecemos a Diego. Pues contamos con la presencia de Miguel Hernández. Muchísimas gracias por venir. Bueno, por cuestiones de tiempo, tal vez ya no va a haber tiempo para una sesión de preguntas y respuestas abiertas. Entonces, si ustedes quieren acercarse con los ponentes después de sus presentaciones, se los agradecería. Y también les extiendo la invitación para que al terminar esta mesa, pasen al aula magna para la mesa 33, que sería la clausura de este primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a la ponencia Sabidurías de los pueblos mayas, inahuas y andinos de Miguel Hernández. Por favor. Bueno, perdón por la tardanza. Mi avión, yo vivo allá en Ajusco, se atascó allá, ¿no? No puede venir y salí antes de las 2 de la tarde y hasta ahorita estoy llegando, ¿no? Sí, vamos a presentar ese trabajo, Sabiduría de los pueblos originarios, mayas, nahuas e incas. A ver de qué se trata. Quiero empezar porque estas culturas sabemos que no tiene, pues, muchas narraciones todavía no están sistematizadas, pero quiero empezar ¿qué es una epistemología? La epistemología maya, Tzotzil, es Cholobils Nael Lekop. Así se puede definir la epistemología. Mm. En griego es episteme, que significa conocimiento, logos, teorías, en términos de la filosofía clásica. Así, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el origen de las cosas, la estructura del conocimiento, los métodos encaminados a la investigación científica y ofrece validez en el conocimiento. Los métodos encaminados a la investigación científica y ofrece, bueno, ya lo dije, ¿no? En el campo de la educación. Los grandes autores. ¿Quiénes fueron los grandes autores de esta disciplina epistemología, ¿no? Hay 2, 3 que no me da tiempo mencionarlos todos, ¿no? Hay un autor, se llama Ferrier, que creo que
tuvo en el Instituto de Metafísica en 1824, porque sabemos que la epistemología es reciente, antes no existía, ¿no? Luego en alemán, la epistemología, Fremdhisterie, bueno, no lo pronuncio bien porque está en alemán, con el significado de teoría del conocimiento. Bueno, hay infinidad de otros autores. Después fue traducido en inglés, en francés, en italiano y en español. También se denominó gnosiología, que significa lo mismo, y tiene 4 ramas. Sabemos que metafísica, ontología, lógica y psicología. Psicología, no sé, yo lo que he visto casi no se ha tomado dentro del campo, ¿no? De la filosofía. Creo que en el posgrado sí. Ahora bien, aquí también quiero enfatizar, ¿no? ¿Qué es la ciencia antropológica? Sabemos que este evento es Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, ¿no? Hago la cuestión. La ciencia es el conocimiento desierto de las cosas por sus principios, causa y razón, en cuanto a la antropología en sentido amplio. La rama del saber directo e indirectamente se relaciona con el ser y la vida del ser humano. Es rama del saber directo, bueno, es decir, trata del hombre y de las razas humanas a través del tiempo y del espacio en forma comparativa. En fin, la ciencia antropológica se enfoca a dilucidar la versión oral del ser humano. Estoy hablando en términos generales, no solamente a pueblos. Por ejemplo, las culturas originarias aún no están sistematizadas en español, aunque en el diálogo de la gente está ordenada en las comunidades nativas. Sin embargo, el investigador debe ver el panorama de la comunidad y bajarse a dialogar con la gente y ser parte del círculo de la comunidad. Solo así se hace una etnografía. Yo le hice una pregunta ayer aquí. ¿Qué es una etnografía y cuál es su enfoque en el campo de ciencias antropológicas? Creo que una maestra me lo respondió. A ver si aquí lo puedo responder mejor, ¿no? Por eso digo así. Ayer hice la pregunta en la presentación del libro de etnografía, etnografías afectivas y autoetnografía. ¿Qué es una etnografía? Y se enfoca en ciencias antropológicas. Sabemos que el pensamiento es la etnografía de la filosofía y la filosofía es la esencia del pensamiento. Así lo he definido. El pensamiento es la etnografía de la filosofía y la filosofía es la esencia del pensamiento. A ver quiénes están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero así lo veo. Por ejemplo, la metáfora de la naranja. La cáscara y la fibra son la etnografía y el jugo es la esencia de la naranja. Así lo entiendo. Por eso la etnografía no es otra cosa más. El investigador llega a la comunidad, ver la comunidad, ¿no? Así, y bueno, yo, vamos, se supone, veo la comunidad, ¿no? Pero desde la óptica de arriba. Utilizo un método, se llama hermenéutica, ¿no? Entonces, la interpretación, interpreto la gente, la comunidad desde acá arriba. Y hay un método, no tanto hablo de los antropólogos mexicanos que casi siempre se quedan a nivel de arriba y no se bajan a ver la comunidad, porque me acuerdo cuando estuve en el equipo de etnografía de las regiones indígenas de México, en el INA, y mis compañeros me acuerdo que me decían, es que tú no debes de bajarte. Tú en el círculo la gente nunca te vas a meterte allí, si no, no vas a ver bien la problemática. Eso es lo que me decían, pero ese es el método occidental. Actualmente yo creo que el investigador hay que bajarse, dialogar con la gente y compartir lo que
lo que sabe el investigador y también de la gente, hay que oírles. Porque si no, entonces no puede haber un buen diálogo. El investigador tiene que meterse a dialogar, a comunicarse, a todo, ¿no? Lo que de acuerdo a su proyecto de investigación, ¿no? Entonces, y no ver a la gente, el investigador no ver a la gente como un objeto de estudio, sino ver como un sujeto, un diálogo. ¿Mm? Yo lo veo, entonces, la etnografía, ese es lo que así se hace. Ver la comunidad, meterse a analizar, entender, comunicarse con ellos. Creo que así se hace una nueva etnografía, que creo que todavía los investigadores, me refiero a los antropólogos, todavía no llegan a esos niveles, pero ya es tiempo, es dialogar. Los datos, como dicen los chamules allá por donde, en la de mi pueblo, dicen, es que no, los antropólogos no nos vienen a interpretar. Y no queremos que nos interpreten, sino que vengan a dialogar, que escriban, que desarrollen lo que nosotros sabemos. Esa es la clave, ¿no? Por eso se enojaban, ¿no? Este pueblo que se llama Chamula. Entonces, así se hace una hay que ir a la comunidad, no solamente en antropología, también en filosofía, como le digo aquí. El pensamiento, como le digo, es una etnografía de la filosofía, y la filosofía es la esencia del pensamiento. Entonces, para mí así se entiende, ¿eh? En el campo filosófico. Y sigo diciendo, es breve lo que voy a hablar. Así la sabiduría de los pueblos originarios proviene de nuestro Sagrado Padre Dios. Es que allá no aceptan la evolución, ellos aceptan la creación. Entonces, por eso todas las cosas provienen de la divinidad, de Dios. Y no hay un concepto de Dios, sino hay un concepto de nuestro Sagrado Padre. En Tzotzil se dice Chultotik, nuestro Sagrado Padre. Que para ellos ahí surge la sabiduría. Por eso diga así, ¿no? Dios, nuestro Padre, Dios, es el origen de la sabiduría o el temor de Dios. Es allí principio de la sensatez. Por ello, Snael, saber, en la lengua maya, Batzikop, Tzotzil, es el conocimiento de algo acontecido, mientras en latín es sapere, pero en ambos se definen como la prudencia humana. La sabiduría es un hecho profundo que que ha entendido y conocido en muchas cosas de la vida, como conocimiento de la ciencia que se sujeta a la explicación en las culturas. Me acuerdo aquí, quiero citar a Luis Villoro, no sé si conocen la obra de Creer, Saber, Conocer. Para él dice que el saber o la sabiduría, pues es aquel ser humano que ha entendido, que ha oído desde hace cientos de años o miles de años, como en caso de los pueblos, ¿no? Y todo lo que saben hace miles de años hasta hoy todavía se acuerdan, se narran. ¿Y cómo? Porque el documento es de boca a boca, de generación en generación, de los padres a los hijos, ¿no? Entonces, el saber o la sabiduría son conocimientos desde conocimientos antiguos que se narran, ¿no? Ese es uno. Y el otro también, bueno, ese que le llama Luis Vidal testimonial, ¿no? Pero o también se puede adquirir una sabiduría, un saber desde los autores, leer autores. Vamos a leer autores, vamos a leer a Hegel, entonces, Fenómeno del Espíritu. Entonces ya me lo sé. ¿Quién es Hegel? ¿O cuál es su sabiduría, la filosofía de Hegel, por ejemplo? Eso es lo que dice Luis Vidal, cree saber conocer, ¿no? Entonces, el conocimiento para él, Luis Vidal dice que, bueno, es lo que ve en el mundo, lo que ve en la actualidad, lo que puede visualizar, lo que puede palpar, lo que puede oler, lo que puede gustar. Ese es el conocimiento, lo que ve, el mundo cercano, lejano, según Luis Villoro. Y también me convence lo que él dice. Esta es parte de la sabiduría maya, que los totilmeelitic, así le llamamos nosotros en maya tzotzil, totilmeilitic, sabios, hombres y mujeres sabias, ¿no?
del conocimiento el conocimiento de sí mismo. Es que siempre la sabiduría es la indagación del mundo y también de la persona. La educación de los padres en las comunidades originarias es que les enseñan a conocer quién es él, ¿no? Así, acéptate como lo eres, ¿no? Tu cara, tu nariz, tu hablar, acéptate, conócete a ti mismo, dirá Sócrates, ¿no? Luego la sabiduría de la naturaleza, es lo que yo digo, ¿no? El conocimiento del mundo, de la naturaleza. Sí, bueno, la naturaleza es el contacto a través del ritual, expresada en rezos. Sí, hay una comunicación que a través de rezos, a través del canto y a través de la danza. Así lo hacen, así me expresan, ¿no? La comunicación con el ser del más allá, dicen los nahuas, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo yo, flor y danza en los actos colectivos de la comunidad. Asimismo, el origen de los hombres de maíz, Iximalbinic, que se argumenta en el Popol Vuh y en la versión oral. Es que los mayas somos los hombres del maíz, porque el maíz es nuestra sombra, se dice en la lengua, en la oralidad. Baltic se dice, nuestra sombra. ¿Por qué? Porque está hecha nuestra carne. Nuestra carne es la masa del maíz y nuestra sangre es el pozol, que siempre bebemos pozol allí. Y nuestros huesos es el rastrojo. Dice, el rastrojo es que tiene la milpa, ¿no? No son nuestros huesos. Así lo entienden, así lo saben, ¿no? Entonces, me parece que ese es lo que estoy diciendo, está en la versión oral. No, en el Popol Vuh no lo dice, pero en la oralidad sí. Entonces, por esa vez les invito, ¿no? Vamos a Chiapas, vamos a las comunidades, ¿no? Bueno, aquí voy en el náhuatl, sé que poco tiempo tengo. En el náhuatl, los tlamatinime, sabios, y se empeñaban de la labor de enseñar al rostro y el corazón, y se empeñaban a enseñar, a formar el rostro y el corazón de los jóvenes. ¿Qué es eso? Es que es muy estricto, sabemos que hubo dos escuelas, Telpochcali y Calmecac, ¿no? La Telpochcali para la sociedad también sobre militar, y lo del Calmecac de la clase alta, la clase sacerdotal, la clase de gobernantes, ¿no? Entonces, allí se educaba, ¿no? Entonces, me parece la formación de rostro y corazón es el papel de los tramatínimes, o sea, los sabios, ¿sí? Entonces, y luego, bueno, ¿qué enseñan más? Enseñan la moral. Tiene que enseñar a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así, me parece que es muy lógico, no, este no lo hagas, ese desde pequeño los padres, este no lo hagas, este sí, ¿no? Este te daña, este no te daña, ¿no? Este no es bueno porque creas problema y este no. Bueno, así lo enseñan, por eso entre la conducta moral, ¿no? Y también le enseñan el arte, el trabajo, el himno divino. Sí, hay muchos poemas, ¿no? Ahorita que voy a la de flor y canto, ¿no? Himno divino, aprender a servir al pueblo. Porque su papel es el joven se forma para enseñar al pueblo, no es para mí nada más, ¿no? Entonces, ese es el punto. El conocimiento de la poesía de flor y canto, como yo decía, ¿no? Dirigido a la divinidad. Esto es intramatiliste, o sea, la sabiduría. Bueno, también dice, indudablemente la sabiduría del conocimiento de sí mismo, como ya lo dije, porque es similar en cuanto a los mayas, no lejanos, pero es cercanos también en cuanto a estos conocimientos, ¿no? Sí, entonces, y también tienen ese de enseñar a la naturaleza, porque la naturaleza es parte de su conocimiento, de su sabiduría, es el banco de la sabiduría, o sea, la naturaleza, el mundo, ¿no? Y y también los problemas sociales, también se enseñan, ¿no? Y ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué vivimos así, no? Entonces me parece que es pues una enseñanza tan cabal, ¿no? Además, el origen
histórico de la dualidad. Hay un término que se llama ometeotro, que quiere decir dualidad, ometecutli, omesiguat, masculino y femenino. Es la creación de las cosas, de los, llámese humanos, llámese animales, llámese de todos los seres vivos, allá en Omeyocan, en el 13º cielo. Allá es donde fue la creación, ¿sí? Entonces, por eso, no lo dice Miguel Portilla, sino ese está en la versión oral actualmente. ¿Mm? Luego, por eso digo donde surge la creación, es decir, Tonatiuh Sol envió su flecha en la casa de los espejos, en Texcoco. Yo creo que es el Texcoco que sabemos hoy acá, ¿no? Allí fue la creación, ¿sí? Y allí, entonces, cuando Tonatiuh envía sus flechas, su energía, sus dos energías, entonces surge la pareja humana. Ahí surge la humanidad. O sea, sí, ya voy a terminar. O Quetzalcóatl. Hay dos hipótesis. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que Quetzalcóatl se dirigió a Mictlán. ¿A qué fue? A recoger los huesos de hombres y mujeres. Bueno, pues ahí como entró todos los procesos, pero en sí fue a recoger allí. ¿Para qué? Para elaborar esos hombres, esos más iguales que se necesitaban. Porque no, aquí en este mundo que se llama Tlalticpac, el mundo, no había nada. Estaba vacío. Entonces había necesidad, según Quetzalcóatl. Pues es que el mundo está vacío, vacío. Entonces, vamos a hacer a que haya humanidad, el ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Y luego dice que para que vivieran, como ya lo dije, en Tlaltippac, el mundo, ¿no? Luego ya aquí concluyo. Por ejemplo, bueno, el tema sobre también los incas. ¿Qué hay de los incas? ¿No? Están los amautas. Los amautas son los sabios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel de ellos? Enseñaban a la juventud de la cultura o de las culturas, la conducta también, la lengua, el arte, la defensa militar, la escritura en quipus, el trabajo, la educación, gobernante, la instrucción de las tres leyes de la vida, no ser ocioso, no robar y no mentir. La primera vez donde llegué a oír es en Cusco. Una señora que me dijo, no, tenemos 3 leyes de la enseñanza que enseñamos a nuestros hijos. ¿Cuáles son esas 3 leyes? No ser ocioso, no robar y no mentir. ¿Cómo va a robar si la persona, si nosotros le enseñamos desde pequeño a trabajar? Pues sabe trabajar, ¿no? No roba. El que roba es porque tiene hambre, no trabaja. Pero acá, de allá con los incas, me parece que es excelente. Ese no mentir les enseña, es parte de las leyes, porque el que miente, como se dice, es que esa mentira se te regresa a ti. Aparentemente están engañando hombre o mujer, pero esa mentira se te viene. Quien sufre es a ti. Así les enseñan a sus hijos. Entonces me parece que es la verdad. Es la verdad, ¿no? Que no debemos mentir. Igualmente el origen histórico, que provienen del Inti, Sol, nuestro padre el Sol. Así dicen los incas. Allá yo voy a terminar. Así dicen los incas, ¿sí? Nuestro padre el Sol. En Lima, allá en Bolivia, así me dicen, los quechuas y los aymaras, ¿sí? Entonces, es decir que fueron hechos del Inti en el lago Titicaca. Allí no se lo han visto, los que no han ido allá, pues hay un lago, que el mismo el Inti, desde el cielo también es semejante a los nahuas, en esas dos energías, y allí en el centro de donde está el lago. Y ahí llegó la flecha, o sea, las dos energías, y aparecen la pareja. Ahí sí surgen también la sociedad inca, o sea, los hijos del sol, ¿sí? Entonces, ese es uno, pero también algunos dicen, es que los incas están hechos de una piedra, la piedra gris. Porque hay zonas, en las zonas arqueológicas, son raras esas piedras que nunca la he visto aquí, solo hay allá. Entonces, que también fueron hechos de piedras,
que mismo el Inter utilizó la piedra como los maíz o el maíz o los nahuas, se hizo en los huesos, pues así, hay esas coincidencias, ¿no? Entonces, me parece que pues bueno, esas piedras se observan en las zonas arqueológicas, en Sacsayhuamán, en Cusco. Gracias. Bueno, de esta manera concluimos esta mesa. Les agradecemos mucho a los ponentes por el trabajo que han compartido con nosotros. Les hago entrega de su constancia de participación. Les decía que por cuestiones logísticas y de tiempo, pues ya no va a haber tiempo aquí de hacer la sesión de preguntas y respuestas que quede grabada. Pero si ustedes, público, quieren acercarse con los ponentes, pues adelante, están en toda la libertad. Y les recuerdo, les reitero la invitación para que vayamos al aula magna para la mesa número 33 y la clausura de este primer congreso transdisciplinar de ciencias antropológicas. Nuevamente les agradezco mucho a los ponentes por su tiempo, su conocimiento. Y les agradezco mucho a quienes nos han seguido aquí presencial y en línea. Muchas gracias.